Celebrando ya el misterio del nacimiento del Señor, que nace pues en el contexto de una familia. Dios quiso venir al mundo en una familia y fue San José y la Virgen sus padres. Entendemos que José es el padre adoptivo del Hijo de Dios, pero se encargará pues de velar por él en su niñez, y es lo que tratará la gran celebración de la Sagrada Familia. Cristo, nuestro Redentor, desde que nace, ya en el ámbito familiar, nos va a ir enseñando cómo se vive en familia. Tocaremos ahora el Evangelio según San Mateo, que corresponde a uno de estos problemas que se dan en las familias, pero que se dio en la familia de Jesús de Nazaret, la persecución de Herodes. Toda esa problemática, ¿cómo la van a resolver? ¿Cómo interviene Dios para poder guiar a esta familia de Nazaret? Caza sombras o persigue viento, decía el que se fía de sueños. Magia, adivinación y sueños son una falsedad, dice el Eclesiástico 34, 2 y 5. Los sueños de los hombres pueden ser también aterradores. Tendido en su lecho, por ejemplo, Nabucodonosor es víctima de imágenes y visiones nocturnas, y para tener una interpretación debe recurrir pues al profeta Daniel. Eso se ve en el momento del exilio. Los sueños de Dios pues son diferentes. Mateo, el único entre los evangelistas que introduce los sueños en los relatos de la infancia de Jesús, José recibe en sueños el anuncio del ángel. Los magos son avisados en sueños de no regresar a Herodes. José es advertido 3 veces en sueños. Estos sueños están constituidos solamente de palabras del Señor que piden ser escuchadas. Son un artificio literario, un modo de presentar pues la revelación de la voluntad de Dios a los 2 esposos, quienes por su parte muestran su completa disponibilidad a seguirla prontamente y sin oponer resistencia. Así pues, los problemas de la Sagrada Familia que ha tenido que afrontar, pues no han sido ni pocos ni simples, a diferencia de lo que con frecuencia sucede en nuestras familias y en nuestras comunidades, donde los momentos de crisis, las dificultades y desventuras son a veces pues motivo de alejamiento y disgregación. En la Sagrada Familia de María y José, los obstáculos se convierten en un estímulo al diálogo, a la unión en el servicio al débil y al necesitado, a mantener la mente y el corazón vueltos a Dios. Los 2 esposos se mueven siempre juntos, han permanecido en sintonía y han sido unánimes pues en las decisiones. El Santo Evangelio es según San Mateo. Estamos en el capítulo 2, donde pues se va a mostrar esto de los sueños de José. Escuchemos pues el texto. Estamos en 2, 13 al 15 y 19 al 23. Cuando se fueron, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allí hasta que te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Se levantó todavía de noche, tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto, donde residió hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que anunció el Señor por el profeta: de Egipto llamé a mi hijo.
A la muerte de Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y regresa a Israel, pues han muerto los que atentaban contra la vida del niño. Se levantó, tomó al niño y a su madre y se volvió a Israel. Pero al enterarse que Arquelao había sucedido a su padre Herodes como rey de Judea, tuvo miedo de ir ahí. Y avisado en sueños, se retiró a la provincia de Galilea y se estableció en una población llamada Nazaret, para que se cumpliera lo anunciado por los profetas: será llamado Nazareno. Este es pues el Evangelio. Un profesor de religión pues estaba hablando en una clase de escuela primaria de la huida de la Sagrada Familia a Egipto. Atento e involucrado en el relato, el más vivo de los alumnos no pudo aguantarse y hace una pregunta inocente: profe, ¿por qué el ángel no ha avisado también a los padres de los 8 otros niños de Belén? Porque sabía pues que había sido una matanza de niños. Quien ponga esta objeción se olvida de los primeros capítulos del Evangelio de Mateo. Son páginas de teología y no una crónica o menos aún una fábula. Pues para quienes les gusta la lectura de la Biblia y van conociendo los géneros literarios, se trata este relato de un midrash. El género, pues cuando alguien quiere dar un mensaje, pues inventa un relato con personajes reales o personajes ficticios. La finalidad es dar un mensaje teológico. Y este es el relato que nos ocupa de esta forma, como lo elaboró San Mateo, para dar pues una enseñanza sobre la situación compleja entre Herodes el Grande. Ustedes recuerdan que llegaron los magos de Oriente y pues ellos preguntaron por el rey de los judíos, y Herodes el Grande pues se molestó muchísimo y dispuso darle muerte al niño. Pasaje que vamos a reflexionar más adelante. Así que, en sintonía con la cultura y el modo de expresarse de su pueblo, Mateo presenta a Cristo, su identidad, su misión y su destino, no mediante razonamientos abstractos, disquisiciones, fórmulas dogmáticas, sino a través de relatos. En el pasaje de hoy viene propuesta una historia compuesta por 2 escenas: la huida a Egipto, segundo, el regreso a la tierra de Israel. Cada una de las partes se concluye pues con una citación bíblica. Parece una historia simple, conmovedora y por tanto abierta a ser completada con detalles anecdóticos llenos de gracia, como los que abundan en los evangelios apócrifos: leones y dragones que se postran en adoración ante la Sagrada Familia, bueyes, asnos y bestias de carga que transportan los escasos utensilios, las palmas que se doblan para permitir a María agarrar los frutos, las plantas medicinales de bálsamo perfumado que crecen donde han sido lavados los pañales del Santo Niño, las estatuas de los ídolos egipcios que caen a tierra hechas pedazos a su llegada. Bueno, esos son los libros apócrifos. Pero el relato que nos plantea hoy San Mateo es diferente. El peligro es justamente pensar que estamos ante un relato que linda con la fábula, con un final feliz. En realidad nos encontramos
frente a una página de teología redactada en forma de historia. Para captar el mensaje, comencemos con la cita del profeta Oseas, que concluye la primera parte, y la frase es esta: de Egipto llamé a mi hijo. En la Biblia, el hijo primogénito de Dios pues era Israel, como está en Ezequiel 4:22. El pueblo que Dios había sacado de Egipto para hacer de él su propio pueblo, aplicando a Jesús esta expresión, Mateo invita a sus lectores a identificarlo con este hijo, quien estaba a punto de revivir pues la historia de su pueblo. En él está para repetirse la suerte de Israel, como habían hecho los niños de Jacob, los hijos de Jacob. Jesús baja a Egipto y de ahí regresa cuando el Señor lo llama de nuevo a la tierra prometida. Es así como Mateo pues nos brinda una primera clave de lectura de todo el Evangelio. Jesús ha abrazado nuestra condición de esclavitud para realizar juntamente con nosotros el éxodo hacia la libertad. El drama de Israel oprimido por el faraón es nuestro propio drama y Jesús ha venido a vivirlo junto a nosotros. Una segunda clave de lectura se deriva del evidente paralelismo que Mateo establece entre Jesús y Moisés. Antes de morir, este gran libertador había asegurado a su pueblo: el Señor tu Dios te suscitará un profeta como yo, lo hará surgir de entre ustedes, de entre tus hermanos, y es a él a quien escucharán. Está en Deuteronomio 18:15. Nació pues así la esperanza de un nuevo Moisés. Cuando apareció el Bautista en la orilla del río Jordán, pues muchos pensaron que él era el profeta anunciado, como está en Juan 1:21. No lo era. Es Jesús el esperado libertador. Mateo expone esta verdad sirviéndose de un género literario familiar entre los rabinos de su tiempo, la Haggadah Midrashica. Por eso hablamos del Midrash. Dos palabras difíciles, pero que significan simplemente pues un relato, es lo que significa. Ese relato calcado en un texto del Antiguo Testamento, en nuestro caso calcado de la vida de Moisés. De aquí los detalles comunes a las historias pues de los dos personajes. Para habilitar al pueblo de Israel, el faraón impartió la orden de echar al río a todos los hijos de los hebreos. ¿Pero qué era eso? Tenía temor, dice el texto, en el principio del Éxodo, tenía temor de que el crecimiento de hombres formara ejércitos e ir contra el faraón. Por eso la clave era darle muerte a los recién nacidos. Al igual, Herodes hizo matar a todos los niños de Belén. Entonces, el paralelismo pues entre un personaje que para debilitar las fuerzas de los hebreos en Egipto y ahora para debilitar al pueblo judío, también Herodes manda matar a los niños. Moisés fue el único que se salvó de la masacre. Por eso, tal como está en Éxodo 2, 1 al 10, hablando de Moisés, pero ahora el relato nos plantea que también Jesús fue el único que se salvó. Más tarde Moisés huyó al extranjero para evitar que lo mataran, como está en Éxodo 2:15. Y Jesús hizo lo mismo. Finalmente, cuando murió el faraón, Dios dijo a Moisés: vuelve a Egipto, que han muerto los que intentaban matarte. Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los montó en asnos y se encaminó a Egipto.
Éxodo 4, 19 al 20. Son las mismas palabras que repite literalmente Mateo y se encuentran pues en el Evangelio de este domingo. Para resaltar mejor el paralelismo, el evangelista renuncia hasta la corrección del uso impropio del plural. Era uno solo, dice Herodes, quien quería matar a Jesús, pero Mateo mantiene la expresión a propósito de Moisés: han muerto aquellos. Es curioso. También el hecho de que la tradición popular y los pintores hayan introducido en la historia de la huida a Egipto un asno, del que el Evangelio no habla, pero que así aparece en el relato de Moisés. Prueba evidente de que nuestros antepasados ya sabían del paralelismo de los personajes Jesús y Moisés. Ahora bien, el mensaje que Mateo quiere dar resalta ahora claro: el nuevo Moisés va a comenzar su nuevo éxodo. Aún después de haberse instalado en la tierra prometida, Israel no había llegado a ser libre. La tierra prometida no era ningún lugar material, sino el reino de Dios. Es el reino de Dios, la verdadera tierra prometida donde los hombres deben ser conducidos para llegar a ser realmente libres. Sirviéndose de la Haggadah midrásica planteada, Mateo señala desde el principio de su evangelio al guía, al libertador. Es Jesús que entra en escena como un niño frágil e indefenso. Las fuerzas del mal parecen que están en grado de suprimirlo. Fácilmente, sin embargo, el final será Él, el vencedor, como sucedió con Moisés. Junto a estos dos libertadores se encuentra Dios. Dios dirige la historia y Dios está en estos personajes. Y Dios está entre nosotros, haciendo nuestro nuevo éxodo. Gracias por su atención.